en el diseño de tipos de proyectos STEM. Y yo pongo y más porque de hecho las ideas valen para cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de unidad didáctica, porque las ideas son las mismas. Lo único que en STEM varían la finalidad, que la finalidad está muy relacionada con un aprendizaje de las ciencias para toda la población, especialmente también para las chicas, que normalmente no escogen estos campos de trabajo, de estudio, como es el de unas ciencias más relacionadas con la tecnología y todo lo que, y las matemáticas incluso. Pues bien, vamos a hablar, ya les digo que ideas que pongo aquí también son de mis compañeras, que yo sé que han leído artículos y también han tenido contactos, como son Digna y Conchita, o sea que no es solo el trabajo que he hecho, sino muchos más. Bien, pues vamos a ver un poco, hay muchas ideas, muchos proyectos, muchos ejemplos de trabajo en la línea de STEM, muy variados, y lo que nos podemos preguntar cuando vemos tantos proyectos y cuando pensamos es cuáles son sus características. Aquí les pongo uno que es de secundaria, tienen también la dirección para consultarlo porque hay muchos vídeos, los profesores lo han recogido mucho, lo han hecho durante varios años y era uno que he dudado de hablar sobre él, que es más de secundaria, pero al final he escogido como guión uno de primaria. O sea que los que sois más profesores de media, pues habréis de hacer una reconversión, aunque las ideas son las mismas y se pueden aplicar. Este es un proyecto sobre hacer una catapulta y ya ven un poco que hay diferentes posibilidades relacionadas con ciencias, relacionadas con el razonamiento matemático y relacionadas con prácticas de ingeniería que están relacionadas con su construcción práctica. Bien, nos podemos preguntar siempre que vamos a discutir sobre esto, cómo lo hacemos habitualmente o cómo nos lo han hecho. O sea, cuando somos alumnos, cómo nos plantean las actividades. Siempre la idea clave es ver si partimos de las ideas previas de lo que sabemos. Nos podemos preguntar, pues, pensando a través de una propuesta que hayan recibido como alumnos o que hayan diseñado ustedes para sus estudiantes, pues plantearnos, pues, a ver, ¿cuál fue la actividad inicial? ¿Qué objetivos de aprendizaje tenía la propuesta? ¿La vimos? ¿La representamos? ¿Cuáles fueron las actividades más relevantes que se llevaron a cabo a continuación, después de esta actividad inicial? ¿En qué orden? ¿El orden respondía a alguna cosa o era un orden que no se le veía la coherencia o la lógica? ¿Cómo se planteó a lo largo de todo este proceso superar las dificultades, los errores que sin duda surgen, que es muy normal? Por tanto, a lo largo de estas actividades se iban revisando, se iban viendo cómo avanzar. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es cuál fue la actividad final, cómo se evaluaron los aprendizajes. Y una pregunta que hago, que siempre es muy importante, 3 meses después, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda de todo este trabajo hecho? ¿Cómo lo hemos podido recoger y cómo lo volvemos a aplicar? Dicen todos los estudios que si algo se recuerda 2, 3 meses después, ya está interiorizado. En cambio, por eso no es interesante las evaluaciones inmediatamente terminado un proyecto, porque no sabemos, la memoria a corto plazo no es significativa. Lo que es importante es esta memoria a largo plazo. ¿Qué nos queda? Bueno, pues piensen en todo eso y un poco vamos a responder precisamente a este tipo de preguntas a lo largo de esta sesión. Yo les pongo primero el ciclo de proceso de aprendizaje clásico, que desde hace muchos años, esto empezó a plantearse desde los años 70, hasta ese momento no se había discutido del siglo pasado, cuál era el proceso de aprender, sino que se hacían actividades y siempre más o menos igual, aquello explicar al profesor, si acaso hacer un experimento de comprobación y evaluar al final. Entonces empezó a cambiar todo eso a partir de todos los estudios sobre las ideas previas de los estudiantes y
uno de los ciclos clásicos sería este, que es que plantea que las actividades se han de pensar desde lo que llamaríamos el concreto, las situaciones reales, concretas, lo que piensan, a ir cada vez siendo más abstractas, y del simple al complejo. O sea, cómo vamos haciendo para pasar desde de actividades que son simples, que la pueden trabajar todos los alumnos, a situaciones cada vez más complejas, que aquí va entrando todo el tema de la diversidad. Entonces, estas son las dos líneas que hemos de pensar siempre las actividades, y siempre por donde empezamos, pues empezamos por actividades que son de exploración, de ideas previas, de qué sabemos ya hasta ahora, qué pensamos, y de apropiación de los objetivos, o sea, hacia dónde queremos ir a través de este trabajo, cómo los estudiantes se apropian de estos objetivos. Y siempre alrededor de estas preguntas: ¿qué pienso, qué hago, qué siento, cómo lo comunico? Siempre son las 4 aspectos clave de todo proyecto: el pensar, el hacer, el sentir y el comunicar. Y también el objetivo, que aprenderé, y es importante esto, aprenderlo, y por qué me lo proponen los profesores. Ya saben que en matemáticas la pregunta típica de los alumnos es: ¿y para qué sirve esto? Pues siempre ya desde el principio hemos de ver, compartir con los alumnos este significado de lo que vamos a aprender. A partir de aquí vamos construyendo conocimientos a partir de hacer actividades, y fíjense que si es la idea del concreto al abstracto, estas actividades se han de pensar muy bien para que realmente cada vez sean más abstractos. Si empezamos por el abstracto, que en matemáticas, por ejemplo, es típico, y muchas veces en física también, empezar por el final, por decirlo así, por la fórmula, por cómo es. En cambio, lo que es importante es ir poco a poco para que no se pierdan los alumnos. Hay algunos alumnos que sí que son capaces de hacer saltos hacia la abstracción más fácil, pero en cambio hay otros que necesitan ir paso a paso. Pero esto les va bien a todos, por tanto, hemos de pensar estas actividades no pensando, pues ahora este experimento, ahora esta actividad, sino a ver cuál es la primera actividad que va bien porque es más cercano a lo concreto y es más simple, y cómo cada vez van siendo más abstractas y dan un mayor nivel de complejidad. Luego ha de haber unas actividades, que esto no todos los ciclos, pero nosotros creemos que es fundamental, que es la actividad de síntesis. Dígale, de síntesis, de estructuración, de resumen, de jerarquización, porque vamos resumiendo ideas importantes y otras que son más ejemplos, etcétera, o sea, cómo las jerarquizamos. Y esta actividad es fundamental, porque esto es lo que ha de quedar almacenado en la memoria de las personas que aprenden. Por tanto, no todo lo otro serán cosas que habremos hecho, pero al final, ¿qué es lo que tendremos que recordar? Que hemos de ser capaces de recordar y de activar siempre que lo necesitemos. Y luego habrán actividades siempre de aplicación, o sea, de poner estas ideas, y aquí volvemos al complejo. O sea, así como las actividades de síntesis serán abstractas, porque hablan generalizadas, hablamos en general, en cambio, cuando las aplicamos, lo hacemos en nuevas situaciones. Realmente, si hemos de comprobar que han aprendido los estudiantes, no será porque hagan bien todos los pasos anteriores, porque en esos habrán tenido mucha ayuda, se habrán complementado entre ellos, no habrá, o sea, no podemos saber realmente qué han interiorizado, qué sean capaces. En cambio, cuando comprobamos y ellos comprueban que son capaces de aplicarlo a nuevas situaciones, es cuando la autoestima aumenta, porque, ostras, soy capaz, con lo que he aprendido soy capaz de hacer cosas en las cuales ya no me ayudan tanto, sino que yo demuestro que soy capaz. Fíjense que detrás de todo eso también está la evaluación siempre. Una idea que es importante es pensar que estos ciclos los podemos pensar a nivel de un proyecto general o una unidad didáctica general, pero también lo podemos pensar a nivel de submomentos, o sea que en cada idea que queremos trabajar, pues también hacemos este ciclo. Y a veces también lo podemos pensar en la actividad de un día, o sea, cuando hacemos una clase, empezamos
recogiendo ideas previas, compartiendo los objetivos de aquella clase, vamos construyendo algún saber, resumimos lo que hemos aprendido de esta clase y planteamos, ya avanzamos posibles aplicaciones. Y todo eso tiene que ver mucho con la evaluación, o sea, para que realmente funcione la evaluación, ya saben que es un tema que yo estoy trabajando en los últimos años mucho, pues está muy relacionado. O sea, la actividad inicial está relacionada con la evaluación del punto de partida. ¿Cómo sabemos de qué se parten? Hablamos de estructuras de acogida, porque no es solo ideas, también sentimientos, formas de hacer, etc. Si un estudiante dice que él de matemáticas no es bueno y que él no servirá, no sirve para aprender matemáticas, lo primero que hemos de cambiar es este sentimiento que tiene hacia las matemáticas, porque seguro que no aprenderá. Por tanto, es conocer las estructuras de los puntos de partida en todos los aspectos del alumnado. Entonces, cómo se representan los objetivos, cómo ven el trabajo, esto es importante dar. Luego habrán todas las otras actividades que iremos planteando, es reelaborar estos puntos de partida. Iremos regulando todas las ideas, las formas de hacer, de experimentar, los lenguajes, los sentimientos, y todo eso se ha de ir recogiendo. Estas metarreflexiones que vamos haciendo, las hemos de ir recogiendo. Por eso es tan importante un portafolios, una libreta, en la cual vamos recogiendo todas estas cosas. En el momento de síntesis es muy importante, porque si lo que sintetizamos, que es lo que hemos de recordar siempre, tiene errores, entonces no funcionará. Por tanto, aquí el trabajo de conseguir que estas ideas estén bien almacenadas, bien expresadas, bien compartidas, esto es importantísimo en ese momento, el trabajo de evaluación-regulación. Y cuando hacemos la transferencia, la aplicación, entonces ahí compartimos los criterios para evaluar que realmente lo estamos haciendo bien o lo estamos pensando bien, y entonces nos servirá para comprobar realmente que hemos aprendido. O sea que fíjense que están muy interrelacionadas las dos cosas. Si lo hablamos dentro de un ciclo de indagación, que sería actualmente que hablamos más de ciclos de indagación, si pueden ver, aquí tienen el ciclo, que lo pueden leer con más detalle, un ciclo clásico, pero lo que pueden ver es que está todo relacionado, o sea que cuando hablan las primeras partes del ciclo de indagación, siempre comporta explorar, emitir hipótesis, demás, es una tarea de exploración, de plantear ideas, etc. Cuando vamos haciendo experimentos, vamos trabajando, recopilando pruebas, etc., y analizando estas pruebas, pues lo que estamos haciendo es construcción de nuevos saberes, y cuando planteamos conclusiones y formas de comunicarlos, será todo un trabajo de estructuración y síntesis. Y cuando lo aplicamos a nuevos ciclos, pues tendremos que aplicar todo eso, todo lo que estamos aprendiendo, a nuevas situaciones. Por tanto, es una idea que no son ciclos diferentes, sino que están íntimamente relacionados, pero ponemos el acento en cosas diferentes. ¿De qué voy a hablar? 5 ideas, vamos a ver si tendré tiempo para todas, y vamos a hablar de estas 5 ideas clave que están. La primera sería en relación a por dónde empezar, qué queremos que se aprenda a través de un proyecto, cómo lo compartimos. La segunda será cómo se construyen estos tipos de nuevos conocimientos que han de ser significativos, no memorísticos o reproductivos. Otra es qué entendemos por indagar, sería una idea que hablaremos un poco. La necesidad y la importancia de la síntesis, vamos a hablar un poco sobre ello y con ejemplos. Y todo el tema de la transferencia de lo que se ha aprendido. Vamos a dedicar a profundizar un poco en estas ideas que hemos planteado antes. ¿Por dónde empezar? Bueno, el tema es seleccionar un contexto que sea relevante y definir unos objetivos y preguntas. Siempre que hacemos un proyecto hemos de tener estos 2 puntos de partida que son claves. Criterios para seleccionar un contexto, pues han de ser relevantes. Quiere decir, a nivel personal, a nivel social, a nivel profesional, dependerá de las edades, con mucho. Y yo remarco, y con valores asociados. O sea, a veces hay
hay ejemplos que ponemos que, bueno, hemos de ver qué valores se asocian, ¿eh? Por ejemplo, en este de la catapulta que les decía, pues claro, puede ser construir una catapulta, pues como lo utilizaban en la Edad Media para matar a personas, o bien la podemos utilizar con otras finalidades que sean más coherentes en ese mundo. Entonces, a ver, ha de ser relevante, es motivador, pero cuidado con los valores que se trabajan a partir de ellas, ¿eh? Han de ser realistas, o sea, han de conexión con el mundo real, han de ser de su interés, y si es en la universidad o si es en los estudiantes de niveles ya altos de la enseñanza media, pues con sus posibles intereses profesionales. Esto será importante. Y ha de tener la característica de que lo que se aprende ha de ser significativo. Quiere decir que los saberes que se aprenden no son útiles, sino que realmente sirven para muchas cosas. Yo siempre digo, ¿por qué son tan importantes saber sobre las leyes de Newton? Porque fíjense que las leyes de Newton nos ayudan a explicar tanto pues, por qué cae la famosa manzana como por qué no caen los planetas. Entonces, son ideas que son muy potentes, muy significativas, y hemos de buscar estas ideas. Todo no se puede enseñar, por tanto, hemos de pensar mucho a qué dedicamos el tiempo, ¿eh? Y este será un aspecto clave. Uno de los problemas que tienen los proyectos STEM, yo veo muchos profesores, que para ellos el objetivo es el producto final, pero el producto final no es el objetivo, es un medio para alcanzar un aprendizaje, para hacer unos aprendizajes. El producto es la consecuencia. Yo siempre digo que lo que hemos de evaluar es lo que han aprendido, no si el producto final puede ser de calidad. Porque yo siempre digo, a veces el producto final no es de mucha calidad, pero en cambio han aprendido mucho. ¿Cómo los profesores diferenciamos estos dos aspectos? O sea, siempre pensamos, el objetivo es construir un robot. No, el objetivo, esto es la finalidad del proyecto, si acaso será construir. Es lo que utilizaremos, pero para aprender qué. Y esto lo hemos de diferenciar, porque lo que evaluaremos, lo que hemos de comprobar que saben, son los objetivos de aprendizaje. No tanto si el producto final, si acaso es un medio, es un dato que nos puede servir, pero no es necesariamente lo importante. ¿Cómo concretar estos objetivos? Pues para empezar, un objetivo no es como en la época del conductismo que decíamos, han de aprender eso, machaca, y han de aprender eso, sino que hablamos de que son dinámicos. Quiere decir que a lo largo del proyecto, mientras están trabajando en la construcción o en la creación de alguna cosa, pues puede ser que cambiemos los objetivos, que los vayamos. Han de ser competenciales, o sea, que les posibiliten actuar, no memorístico ni demás. Ha de ser transferibles, que se apliquen a muchas situaciones. Han de ser pocos, muy relacionados con el tiempo previsto. Por tanto, si depende del tiempo que tengamos, pues habremos. Dicen que un objetivo como mínimo son 10 horas de trabajo en el aula. Si no quiere decir que el objetivo es muy poco importante, muy poco significativo. Por tanto, si estamos dedicando, pues no sé, 30 horas a ese proyecto, pues serán 3 objetivos, no más. O sea, y han de ser evaluables. O sea, cuando yo tengo un objetivo he de poder. Si yo digo conocer, yo digo saber, ¿cómo voy a evaluar si conoce? Lo evaluaré pues sabiendo si argumenta, entonces evaluaré, pero son verbos que no sirven para evaluar. ¿Los objetivos están formulados antes del proyecto o se definirán con los estudiantes? Hay muchos profesores que dicen, no, yo, que los alumnos digan lo que quieren aprender, lo que quieren hacer, lo que quieren saber. En cambio, hay otros que lo tienen muy definido. Aquí, con los profesores en estos que trabajábamos, generaron estos 3 analogías. El modelo locomotora, el modelo, está repetido locomotora, el modelo veleta, y el modelo California. ¿Qué sería el modelo locomotora? El que el profesor, el objetivo, habéis de aprender esto, habéis de hacer esto, habéis de ir por aquí, etcétera. O sea que vamos dirigiendo totalmente y los estudiantes solo tienen que ir haciendo lo que les proponemos.
¿Y qué sería el modelo opuesto? El modelo veleta, que bueno, aquí donde nos lleve el viento. ¿Queréis hacer eso? ¿Queréis hacer lo otro? ¿Queréis? Y sería otra. ¿Y cuál es el interesante? Pues una analogía, no sé si ustedes también utilizan el modelo California, que es una de viajar, que es tener una camioneta en la cual puedes viajar y por todas partes. Antes del viaje tienes los objetivos, tienes el camino que vas a seguir, pero luego cuando estás en un lugar puedes decir, oye, pues esto me interesa más, me quedaré unos días más, y vas cambiando, vas regulando el proyecto inicial en función de las nuevas cosas que te planteas, las nuevas preguntas, etc. Por tanto, la idea de un proyecto STEM tenía que ser más parecida a lo que sería un modelo California, o sea, un modelo en el cual nos vamos adaptando, pero el docente tiene que tener claros inicialmente unos objetivos y una planificación. No es algo que lo vaya improvisando. Por tanto, es necesario y que estos objetivos se vayan compartiendo para que no haya tampoco una diversidad. Aquí les pongo un ejemplo de cómo redactar objetivos, que siempre es importante empezar pensando en el alumno, en el estudiante. Por tanto, no hemos de redactarlo, yo quiero que aprendan eso, sino yo quiero que al finalizar del proyecto, el estudiante debería ser capaz, o sea, pensar en las capacidades que queremos desarrollar. Al final debería ser capaz de hacer, pero he de pensar en el alumnado, no en yo, porque al final hacemos a veces objetivos que son mi objetivo, pero no el objetivo de aprendizaje, que quiero que el estudiante sea capaz de hacer al final. Luego vienen los famosos verbos, que aquí pueden utilizar todas las categorías de Bloom, etcétera, y en lo cual hemos de ver muy claramente que los verbos que planteemos sean de nivel cognitivo alto. Si solo son recordar o saber, etcétera, esto no funciona, han de ser de nivel cognitivo alto. Han de especificar qué queremos que aprendan, qué tipo de conocimientos, cuáles, y han de especificar también qué queremos, qué veremos que sean capaces de hacer a partir de este procedimiento. Estas son características de cómo pensar una buena redacción, que luego ya la adaptaremos para compartirlas con los estudiantes, pero esto es importante. Una última reflexión respecto a este apartado es, cuando hablamos de STEM, ¿qué es? Una suma de objetivos de las disciplinas, o sea, ahora hago un objetivo matemáticas, un objetivo de física, un objetivo de lo que sea, de ingeniería, o bien, ¿qué pasa? Entonces, normalmente lo que se ha visto es que para dar respuesta a este reto inicial, en general es bastante interesante escoger una mirada, no todo se puede. Por ejemplo, en este proyecto de la catapulta que les decía, este proyecto lo ideó un profesor que era de matemáticas y claramente en su práctica, en su diseño, las matemáticas son el eje y las otras ciencias son, los otros conocimientos se van integrando, pero el que es el eje es las matemáticas, porque el objetivo era cómo llegar a una distancia determinada y eso implicaba medir, implicaba pues la parábola, etcétera, etcétera. En cambio, para otros profesores podrían hacer el mismo proyecto, pero el eje podría ser la física, o sea, las fuerzas, cómo funcionan, cómo hacen que el tiro parabólico, etcétera, etcétera. Y para otros puede ser el eje la ingeniería, como todos los aspectos de construir para que realmente funcione bien la catapulta. No sé si lo ven, o sea, si ahora hacemos un poco de matemáticas, entonces no funciona. Es mejor hacer un eje, vamos a ver, y ir abriendo lo que se llaman cajas negras o islotes de racionalidad. Tienen nombres distintos. O sea, tenemos un contexto, un reto, una pregunta y tenemos una idea, una flecha que es la que nos da la coherencia, una determinada disciplina y vamos integrando saberes, activando. Abrimos una caja
por decirlo así, negra, porque necesitamos este conocimiento, pues si es las matemáticas el eje, pero necesitamos entender cómo funciona en física esto, o necesitamos ver cómo resolver técnicamente tal problema, etcétera, para llegar a un producto que luego se puede ir mejorando hablando de otras cosas. Esta es una idea que yo veo que funciona más, y lo que estamos viendo, que no pensar en sumas. Ahora hacemos una clase sobre matemáticas, una clase sobre demás, sino que el eje es el producto, llegar a un producto, y en base a reflexionar, a profundizar en un conocimiento que es el clave, pero que vamos activando conocimientos y saberes diferentes que necesitamos. Y aquí les voy a ir poniendo al final de cada una de estas preguntas, pues, ¿cómo evaluaríamos? No vamos a hacerlo, a revisarlo, pero fíjense que son preguntas para decir, que yo les propongo para decir, bueno, yo estoy diseñando un proyecto de STEP y a ver, ¿qué miro? ¿Cuáles son las preguntas que hago? La propuesta se refiere a un contexto real, forma parte de la vida, es socialmente relevante, es una propuesta abierta, permite aportaciones y contrastar ideas, etc. O sea, lo van pudiendo mirar y esto les servirá para ir revisando sus proyectos. Segunda idea, secuenciar los aprendizajes y ir autorregulando, o sea, promoviendo que los errores y las dificultades que vayan saliendo, en el momento que salen, las revisemos. No después cuando hacemos un examen y vemos que no han aprendido lo que queríamos, sino en el momento de aprendizaje se ha de hacer estos procesos de autorregulación. Problemas a afrontar, la selección de los conocimientos. Uy, son tantas cosas, no hay tiempo. Entonces, una regla que yo les recomiendo y que funciona es pensar en eso. Si solo pudiera enseñar y que aprendieran una idea o un saber, un procedimiento, algo, ¿cuál escogería? Si fueran dos, ¿cuál? Y entonces esto nos permite realmente seleccionar lo más importante y ir dejando lo demás, porque si no vamos haciendo cosas sin que estén bien seleccionadas en función de lo que es necesario para resolver el problema. Por tanto, para resolver este problema, si solo tuviera tiempo para enseñar una idea, ¿cuál sería? Si fueran dos, esto es uno de los temas a afrontar importantes. Y también otra idea que nos puede ayudar a seleccionarlo es pensar qué es lo que tiene más aplicaciones, qué necesitarán más a lo largo de su aprendizaje, si son profesionales en el futuro, etc. Y la otra cosa que nos hemos de pensar es su progresión a lo largo de los proyectos. O sea, cuando hacemos un proyecto, una unidad didáctica, luego continuaremos. Muchas veces volvemos a repetir lo mismo, volvemos a empezar desde cero. Y en cambio, nuestro reto es cómo conseguir que realmente partimos de los aprendizajes anteriores y a partir de aquí avancemos. Entonces, siempre hemos de pensar qué idea, habilidad se necesita para construir otra que es más compleja. Y cuando utilizamos otros casos, pues hemos de ver, cuando hacemos un proyecto nuevo, pues a ver, del anterior, ¿qué recordamos? ¿Qué utilizamos? Hemos de activar la memoria y luego veremos cómo hacerlo. El conocimiento se construye de lo más general a lo más particular. Tendemos muchas veces a pensar, pues vamos a aprender esto concreto, para al final hacer la catapulta o hacer el juguete, como ustedes van a ver ahora en el ejemplo que les voy a poner. Pero la idea es al revés, hemos de presentar el cuadro. O sea, piensen ustedes cuando van a ver un cuadro. Cuando van a ver en una exposición un cuadro, lo primero que hacen es mirar el cuadro en general. No empiezan a mirar un aspecto concreto del cuadro. No empiezan mirando la cara de aquel señor, sino que primero miran el cuadro globalmente y luego dicen, ay, voy a mirar, a ver, la cara esta que me interesa verla, o voy a mirar cosas diferentes. Y cuando han mirado esta cosa diferente, el siguiente paso no es mirar otra cosa diferente, sino que muchas veces es volver al cuadro. Ay, volvemos a lo general. O sea, de lo particular vamos a lo general. Pero empezamos por lo general, que esto es lo que nos enmarca. Por tanto, hemos de pensar mucho cómo diseñamos el proceso, pensando primero en lo más general.
que no quiere decir lo más complejo, ¿eh? Lo más general puede ser muy concreto, muy aplicado, pero hemos de ver el problema en general y los estudiantes lo han de percibir, si no van aprendiendo bits, cosas, ahora eso, ahora eso, ahora eso, y no le ven nunca el significado en relación al problema global. Por tanto, este es uno de los retos que tenemos en ir, esto lo hacen en el Rijksmuseum de Ámsterdam, tienen esta presentación y me pareció muy interesante para entender esta idea de que hemos de partir de lo general, no de cosas muy concretas, pero sí que vamos a lo concreto, lo volvemos a lo general, vamos a lo concreto. Y también partimos de los conocimientos previos y vamos avanzando en su recuperación. Y aquí les pongo el ejemplo que sí que iré siguiendo más. Este es un proyecto en que los niños tuvieron que construir un juguete. Y la maestra lo partió de una situación concreta y es que había pasado Navidad y por tanto habían recibido sus juguetes de Navidad. Entonces los niños y niñas trajeron los juguetes al aula y a partir de aquí empezaron el proyecto, la maestra empezó la discusión. La maestra que tenía claro que ella quería hacer la analogía del juguete, de hecho la mayoría de juguetes son máquinas y todas las máquinas se caracterizan por estas ideas que transfieren, almacenan energía, transforman el movimiento, transforman la fuerza. Y en estas ideas podrán decir, ostras, son niños pequeños, esto es de mayores, esto es de media. Pero es que este es el problema que tiene la física, que cuando empezamos a enseñar estas ideas ya han pasado muchos años de su formación y es un salto, ya lo trabajamos a nivel muy abstracto. En cambio, lo que es importante es trabajarlo primero en otras edades, en otros niveles más, y luego ya iremos abstrayendo cada vez más, formalizando el conocimiento, etc. Pero aquí la maestra tenía esto. ¿Y cómo empezamos? Pues primero compartiendo objetivos. Una conversación en clase, ¿qué aprenderemos? ¿Qué más aprenderemos? ¿Fabricaremos un juguete? En fin, diálogos alrededor de esto. ¿Cómo lo haremos? ¿Qué actividades haremos? ¿Cómo nos lo haremos? ¿Cómo haremos para ir solucionando cuando yo no sé cómo hacerlo? ¿Cómo lo funcionaremos? Pues todo esto son temas de la conversación. Y aquí tienen una autorreflexión inicial sobre sus ideas previas. Todos los niños tienen ideas de cómo funciona. Tenían un juguete, se lo habían de imaginar por dentro, cómo era por dentro, y a partir de aquí, respondiendo a un cuestionario que pueden ver, tenían que ver cómo explicaban ellos que funcionaba aquel juguete, qué es lo que hacían. Y fíjense que son niños pequeños, pues ya se imaginan muchas piezas interiores, etc. A partir de aquí, de plantearse todas estas preguntas que es las que iban discutiendo, la maestra lo recogió. Primero cada niño recogió sus ideas iniciales y luego también de toda la clase, todo lo que había salido. Entonces, cada uno analizaba sus ideas en relación al grupo, que habían dicho otros del grupo, qué es lo que yo no he dicho. ¿Me sirve lo que has dicho tú? Vamos hablando, vamos regulando. Si empiezan a poner en duda, no decimos que es bueno o es malo tal idea, sino vamos a ver si me sirven, si son, es abierto, todo es válido. Y a partir de aquí empezamos a plantearnos cómo funcionan los juguetes con cuerdas, un tipo de juguetes específicos, y entonces las ideas iniciales, y aquí ya vimos la necesidad de las matemáticas, por decirlo, cómo recoger, si nos planteamos cómo funciona, pues tenía que ver en tiempo, el espacio, el recorrido que hacían, etc. Y esto requería representarlo gráficamente, observar, y esto requería pues coevaluarse entre el grupo, a ver tú qué es lo que has dicho, lo que yo he dicho, etcétera, y tomar decisiones, decir, a ver, lo que he hecho, lo que pienso, pues qué cambiaría, qué haría diferente, etcétera. Los desmontamos, los juguetes, para ver realmente los mecanismos que hay por dentro y aquellas preguntas iniciales que la maestra les he dicho quería trabajar, pues aquí las vamos generando, ¿no? ¿Cómo les damos? Y hablamos de la palabra transferir, cotidianamente decimos damos, pero introducimos, bueno,
En ciencias le llamamos transferir la energía que pasar de un sitio a otro se llamamos transferir, cómo se almacena, etcétera. Ya ven las preguntas que van saliendo. Fíjense que a partir de aquí van saliendo cajas negras abiertas, lo que les decía. Surgen preguntas relacionadas con saber cuál es el juguete que corre más, cuál es el que tarda más tiempo en pararse. Entonces, ¿cómo medirlo eso? ¿Cómo medir el recorrido? ¿Cómo medir el tiempo? Entonces, ya ven un problema. Luego se plantea la necesidad de representar los datos. ¿Cómo construir un gráfico para recoger estos resultados? Y se abren otras cajas negras que la maestra no había previsto. Por ejemplo, niños que preguntan, ¿antes también habían los mismos juguetes? ¿Funcionaban igual? Y los cambios al largo del tiempo. Entonces, podemos preguntar a nuestros abuelos cómo preparan una encuesta, una entrevista a nuestros abuelos. Y otra pregunta, ¿y cómo nuestro cuerpo obtiene la energía para funcionar? Si hemos empezado a hablar de que se transfiere la energía, por tanto, si el juguete al hacer cuerda funciona, quiere decir que nuestro cuerpo está transfiriendo energía y se plantea la pregunta, ¿cómo lo hacen los juguetes para transmitir? Y aquí nos viene todo el tema de los alimentos como fuente de energía, etc. Bueno, lo digo para que vean y aquí la maestra pues planteó actividades, encuesta a los abuelos, aquí lo ven, fueron a un museo del juguete para ver lo demás o una actividad para ver cómo se transfiere, cómo los alimentos, nuestro cuerpo pues los acumula la energía y la puede utilizar para mover la cuerda o sea que son temas que van saliendo y vamos activando y que podemos decidir, pues no lo activamos porque no tenemos tiempo y cuando hemos dicho las ideas clave, pues no lo vamos a hacer aquí, lo haremos en otro tema, pero en cambio puede ser que decidamos pues hacerlo como hizo esta maestra. Y todo lo que van pensando, van mejorando, lo van regulando, o sea, van mejorando su esquema inicial, van escribiendo sobre lo que están aprendiendo, sobre las cosas que aún ven como dificultad, etcétera, y lo van recogiendo. Por tanto, ya ven un poco las preguntas que nos podemos hacer al analizar nuestro diseño. Se aborda el aprendizaje de contenidos de tipos diversos y además significativos, son significativos. Se va planteando trabajos experimentales para poderlo hacer, o sea que no solo es decir, sino que han de desmontar, montar, etc. Bueno, aquí tienen más preguntas para ir evaluando nuestro proyecto. La tercera, ¿qué entendemos por indagar? Vamos a ver. ¿Cómo indagar? Es necesario plantear buenas preguntas e investigables y buscar respuesta en base a obtener pruebas. Esto es clave, Ahora, ¿qué es una buena pregunta? ¿Qué características tiene? ¿Y cuál es la diferencia entre hacer una predicción y plantear una hipótesis? Y luego también nos podemos preguntar qué entendemos realmente por indagación. Yo estoy viendo muchos maestros, muchos docentes que dicen, yo les llevo a investigar. ¿Y qué es para la maestra investigar? Y les da a investigar, que vayan a internet y busquen información. Esto no es investigar. Esto es buscar informaciones, pero no es investigar. Investigar es que tengo una pregunta y voy a buscar pruebas. Puedo ir a internet a buscar pruebas de mi idea, de mi predicción, de mi hipótesis. Podría ser, no siempre tiene que ser experimentalmente, pero no es ir a buscar información, es otra cosa. La información es repetirla, es recortar y cortar y copiar. Y en cambio, la indagación requiere que parta de una pregunta y que busque pruebas, informaciones. Ahora, la alternativa también hay maestros que piensan, bueno, harán un experimento y lo descubrirán lo que es verdad y lo que no es verdad. Bueno, lo vamos a poner en cuestión todo eso. Y por tanto va a ser algo que vamos a tener que ir revisando. Importancia de que las preguntas sean buenas preguntas. ¿Qué característica? Pues una de las cosas es pensar que hemos de pasar de las preguntas del qué es, cuánto mide, cuánto es, cómo es, a las preguntas que van muy bien de explicación, de comprobación sobre todo, que ya verán que son las que menos hacemos, de predicción, de gestión, van a ver. Y es muy importante pensar que no siempre las preguntas del por qué son buenas. No digo que hay veces que sí, también las del qué es puede ser interesante alguna vez. Lo que no puede ser es todas de estas.
En cambio, las preguntas más potentes son las que empiezan con el cómo. Ya verán que su esfuerzo ha de ser siempre compartir, revisar. A ver, mi pregunta, ¿cómo la transformo en una pregunta del cómo? Y verán que esta funciona más, porque son las que posibilitan indagar. Bueno, yo siempre pongo este ejemplo de, son buenas preguntas para ver que hay preguntas que no sirven para nada. Por ejemplo, este texto no quiere decir nada, pero seguro que si ustedes leen, pues un broski pidró las grascas. ¿Qué pidró el broski? Pues grascas. ¿Ven? Todas estas preguntas se responden con un texto que no quiere decir nada. Y piensen que muchas veces nuestras preguntas son estas. El alumno sin entender nada, las responde, porque tiene la estrategia, la técnica de responderlas leyendo un texto o viendo un vídeo o haciendo lo que sea. Pero no le ayudan, no son preguntas que le ayudan a pensar y realmente avanzar. Yo, por ejemplo, esta es mi experiencia como profesora, yo estaba con mis alumnos y cuando trabajamos temas de astronomía, pues yo les pedía la noche anterior que observaran el cielo y me plantearan preguntas el día siguiente. Entonces, discutíamos la calidad. El primer tema era discutir, son buenas preguntas. Entonces, muchas preguntas eran de este tipo. ¿Cuál es el nombre de esta estrella? ¿Qué es esto que veo? Etcétera. Otra de las preguntas también muy grandes eran, yo siempre les decía, que eran las de récord Guinness, porque todas iban preguntando cuál es el más grande, el que está más lejos, la que brilla más. Siempre buscaban preguntas de saber el más. Bueno, yo les decía, bueno, todo eso lo podéis ir a internet, buscarlo y la respuesta y lo encontraréis. No vale la pena perder tiempo en esta clase para trabajar. En cambio, luego salían las preguntas, que esas sí que ya no servía ir a internet. ¿Cómo es que las estrellas no caen? ¿Cómo es que no se ven de día? ¿Cómo es que hacen luz? ¿Cómo es que la luna no siempre tiene la misma forma? Esto, aunque les digamos ir a internet, buscar información y copiarlo, no quiere decir entenderlo, porque son preguntas que requieren un conocimiento complejo. No es tan simple de una respuesta. Y aquí nos necesitan a los docentes, nos necesitan a los maestros. Sin nuestra ayuda, estas preguntas no las pueden responder bien. Copiando no las pueden responder bien. Bien, ¿qué ejemplos? El estudio que hizo una compañera, la tesis doctoral, pues trabajó mucho alrededor de este tipo de preguntas y hemos de pensar siempre, nuestras preguntas que son de descripción, ¿qué pasa? ¿Cuánto pasa? ¿De qué son? Y ya les digo que está comprobado, de predicción, de hipótesis, que son tipos de preguntas, está comprobado que la mayoría de las que planteamos son descriptivas y de explicaciones causales simples. ¿A qué se debe esto? ¡Pum! Una respuesta, cuando un hecho puede tener muchas causas. O una causa puede ser venir de puntos de partida muy diferentes, etc. Las de generalización generalmente son definir, recordar, que de hecho es recordar definiciones, porque si fuera ellos, los estudiantes, elaborar una definición, sí que sería. En cambio, lo que son interesantes son en qué he de pensar siempre que necesite este tipo de... Y sobre todo no hay de comprobación, que son las muy propias de los procesos de indagación. No hay preguntas. Estudió también en libros de texto. Pues en libros de texto no hay este tipo de preguntas, y muy pocas de predicción y de gestión. ¿Cómo plantear preguntas? Aquí les pongo unos artículos que pueden consultar sobre este tema que ayuda y sobre todo para los que he visto que sois químicos, pues os recomiendo el primer artículo, lo encontraríais en internet, está inciso, en el cual trabajamos con una compañera de Perú todo el tema de cómo plantean los alumnos preguntas investigables en el campo de la química y les puede ser muy útiles. Bueno, y ahora vamos a hacer un producto, el diseño, tienen que planificar, se han de coevaluar la autorregulación y lo ponen en práctica. Y a partir de aquí, ¿qué sale? Pues salen problemas. No funciona. O sea, entonces estos problemas se han de mejorar y aplicamos estrategias para mejorarlo.
¿Cuáles son los tipos de problemas que, por ejemplo, detectaron los alumnos y vieron? Porque dependía. Las ruedas se salen de los ejes, demasiado rozamiento, las ruedas no ruedan. O sea, son los problemas prácticos que salen. Entonces, al aplicar al hacer esto, aquí las soluciones tienen que ser tecnológicas, supongo que están de acuerdo. Necesitamos la tecnología para resolver estos problemas prácticos y aquí hacemos otra caja negra que es la de aprender sobre aspectos tecnológicos que nos ayuden a resolver cada uno de estos tipos de problemas. Y ¿cómo lo hacemos para resolver, para ir trabajando? Pues lo hacemos aplicando, por ejemplo, la estrategia POE, la típica, hacemos predicciones. A ver, yo creo que haciéndolo de esta forma podría ser mejor, cómo hacerlo. Observamos qué pasa y encontramos explicaciones. Eso hemos de hacer. Esta es una estrategia de indagación típica. Nos planteamos siempre este eje de preguntas: ¿qué sabemos? ¿Qué creemos que pasará? ¿Qué pruebas tenemos de que esto pase? Fíjense que la última pregunta casi nunca las tenemos. ¿Qué pruebas tenemos de este por qué? Porque siempre, ¿por qué pasa? Ya está, se ha acabado. Pero ¿qué pruebas tenemos de que este sea un por qué? Siempre recordando que, cuidado, la experimentación no nos lleva necesariamente a aprender. Es necesario revisar este famoso proverbio que dice mucha gente, ¿no? Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y comprendo. Por tanto, la idea es hacer y así ya entenderé y mis problemas y mis dudas serán resueltas. Pero ya hace años, Rosalind Driver, que una didacta de las ciencias importantes, pues concluyó: comprendo lo que ya comprendía. Si solo hacemos esto, normalmente el alumno continúa sabiendo lo que sabía. Yo explico también una experiencia propia con mis alumnos que me sorprendió comprobarlo. Y bueno, hacíamos circuitos eléctricos y nos planteábamos, pues les planteé el reto de decir, pues, qué bombilla hará más luz, la A o la B. En una había una sola batería y en la otra dos baterías situadas en paralelo. ¿Qué les parece la predicción de todos los alumnos? La predicción fue la B, seguro que hará más. Bueno, pues mi sorpresa fue que yo pensaba, pues ahora harán el experimento y comprobarán que no tienen razón y se plantearán más dudas. Bueno, hablaremos sobre ello. Pero mi sorpresa fue que cuando hicieron los montajes, 5 grupos de 6 que tenía en clase continuaron afirmando que la bombilla B hacía más luz que la A, pesar de que no lo veían. Entonces yo, ¿por qué? ¿Cómo es que lo explica? Seguro que esta batería está gastada y por eso no hace tanta luz. No hace el doble de luz. O seguro que esta bombilla no ha acabado de funcionar. O es que una conexión no la hemos hecho bien. O si siempre encontrar antes justificaciones a lo que no veían, a lo que no observaban, pero que confirmaba sus conocimientos previos, que no a pensar que la observación les hacía cambiar la manera de pensar. Claro, en estos casos, ¿qué hemos de hacer? Pues conversar, hablar. A ver, unos decís eso, pero en cambio habéis visto otra cosa. Vamos a hablarlo, vamos a discutirlo. Y a partir de esta discusión, la mayoría dice, entonces se lo plantean. Pero si no, solo experimentando descubren lo que ya sabían, como muy bien decía. Y las hipótesis, que requiere siempre partir de las ideas y relacionar y fijar variables. Fíjense la diferencia entre una predicción, que es decir, yo creo que pasará eso y nada más, de una hipótesis en la que digo, yo creo que si cambio esto, si hago lo otro, podría ser que pasara tal cosa. En este caso, experimentamos con los coches diseñados, que han diseñado todos. ¿Y qué comprueban los alumnos? Pues una cosa que les sorprendió es que unos iban mucho más lejos, corrían mucho más, se desplazaban mucho más, iban a una velocidad mayor y otros no tanto. Esto fue una de las sorpresas que tuvieron y claro, enseguida se preguntaron de qué depende que lleguen más lejos. Para responder a esta pregunta tienen que hacer hipótesis y controlar variables. A ver qué variables pueden ser importantes y cómo las controlamos. Vamos, depende del peso, depende del tamaño de las ruedas, depende de si estas rozan más o menos. En fin, o sea, hicimos hipótesis y entonces tuvieron que controlar cada variable, ¿no? Si hablamos de, vamos a comprobar la medida de las ruedas.
Lo demás tiene que ser igual. El peso, por tanto, la botella tiene que ser la misma. O sea, todas las otras características tienen que ser conservadas y entonces tenemos que compararlo, medirlo, y aquí salieron incluso la proporción viendo entre la longitud de una rueda, o sea, del perímetro, etc. Bueno, aquí ya ven, evaluar el diseño, pues sería lo mismo. Les digo preguntas que se pueden plantear para revisar. Realmente el proyecto promueve que se planteen preguntas investigables que conduzcan a diseñar, etc. Cuarto tema, promover esta capacidad de abstraer. Yo ya les digo que la mayoría de proyectos, incluso internacionales, no sitúan este aspecto y nosotros hemos comprobado que es clave. Si no realizamos una actividad de esta, hacen muchas cosas, muchas cosas, pero al final no se acuerdan de nada. No tiene. Por tanto, lo importante es llegar a una actividad en la cual tengan que resumir. ¿Qué habrían de ser capaces los estudiantes de activar en su memoria de todo lo aprendido? En la memoria no lo podemos tener todo, no lo podemos almacenar todo. Por tanto, ¿qué es lo que se ha de almacenar para que realmente lo podamos aplicar en otros? Entonces nos podemos plantear qué instrumentos, qué estrategias son las más útiles para hacer esto. Y os pongo ejemplos de demanda, en este caso, ¿qué has aprendido hoy? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Cómo lo resumirías a un compañero que está enfermo todo lo que has aprendido? Recoge una lista ordenada de las características que reúne. ¿En qué pensar y hacer para? Resume que habrás de pensar siempre que quieras. Fíjense, son tipos de preguntas, no siempre la misma, que nos ayudan a trabajar en esto. Y lo importante es utilizar formatos diferentes. Puede ser mapas conceptuales, pueden ser bases de orientación, que supongo que algunos ya lo conocen, que es planificar los pasos, pueden ser un resumen escrito, pueden ser mapas de pensamiento visuales. Yo ya les digo que esto estamos comprobando que funciona mucho. O sea, los mapas de pensamiento visual thinking, aquí tiene un artículo en matemáticas de una profesora que los aplica mucho y que realmente les funciona muchísimo en esta idea de expresar, resumir cuáles son las ideas clave. Esto será importante recogerlo para que luego, cuando lo volvamos a necesitar, lo activemos, o sea, busquemos, a ver, ¿dónde tengo esta información? Porque la memoria necesita tener unos referentes. Nosotros en el ordenador tenemos carpetas, las hemos de ir a buscar. Pues ¿cómo lo organizamos? ¿Cómo les ayudamos para facilitar la evocación, el recordarlo? Aquí, por ejemplo, ya ven, pues, cómo calcular porcentaje o cómo hacer un informe científico. Van poniendo los alumnos los resúmenes de las cosas que van haciendo en diferentes aulas, momentos, etc. Y aquí ven la página de informes científicos. En cada hoja lo que tienen es el objetivo. Esta base de orientación la utilizaré para siempre que tenga que explicar los resultados de un experimento, dice, y seguiré los pasos siguientes. Y redactados con sus palabras, no sirve darlo hecho. No sirve dar la receta. Las recetas sirven para los estudiantes que escribirían como nosotros. Por tanto, normalmente los mejores. En cambio, hemos de promover que cada uno lo escriba con su lenguaje y esto se ha de revisar porque si hay errores no funcionará. Y tienen que percibir que son útiles. Una de las cosas que comprobamos es que resulta que después de tener eso, habían resúmenes que no los volvían, en 2 años no lo habían necesitado. Entonces, si los alumnos no ven que esto les es útil, pues tampoco lo hacen con interés, porque esto lo pide el docente, pero no me sirve a mí para nada. Entonces, si ven que les sirve esto, porque lo utilizamos otras veces, vamos aquí y vamos a utilizar. En el caso de hacer un informe sí que vieron, pero me acuerdo que en el caso de hacer una carta, pues lo trabajaron en un proyecto STEM, habían de hacer una carta a un EMA y ya nunca más, en 2 años, utilizaron aquella planificación de cómo escribir una carta. Entonces los alumnos no le ven el sentido, no le ven la necesidad. Los pequeños aún no saben hacer eso. Entonces en este proyecto que les decía, como lo hizo la maestra, pues para resumir, pues hacía sesiones que hacían como si fueran
presentadores de noticias en el que iban explicando qué hemos aprendido hoy, qué hemos hecho, que lo podían ver las familias, o sea, que lo grababan y las familias lo podían ver, y además elaboraron un diario de clase, todo el grupo clase, porque la idea es que al final sea un diario personal, pero al principio son diarios que hemos de aprender a hacer. Y aquí la maestra después iba construyendo, o sea, redactaba a ver cómo lo haríamos, qué diríamos aquí, y lo iban redactando entre toda la clase, y así al final del proyecto pues tuvieron un diario de cómo hicieron este proyecto. Aquí tienen, en cambio, pues carpetas de aprendizaje, que es otra forma de decir, de otra escuela, y ven ya mayores, pues cosas que he hecho bien, cosas que he aprendido, cosas que puedo mejorar, van recogiendo todo esto. Bien, ya estamos en el 4, más ideas. Se promueve realmente en el proyecto que ustedes están diseñando, aplicando o han recibido, que el alumnado reflexione sobre lo que está haciendo y que utilice diferentes sistemas. Se le anima a consultar resúmenes anteriores para que realmente le dé la utilidad, etc. Y la última, ya termino. El reto es evaluar la capacidad de transferir, de aplicar aquello que han aprendido a nuevas situaciones. Entonces, esto es fundamental, y también comparar el punto de vista inicial y final. Realmente ahora sé explicarlo mejor, sé hacerlo mejor, y plantear nuevas preguntas. O sea, acabar diciendo, aquí no se acaba, aquí continúa y empezaremos otro proceso y otras dudas y retos. Aquí ven en el proyecto este de los juguetes, que la maestra les hizo una propuesta, sabiendo que los alumnos de sexto de aquella misma escuela estaban haciendo también, construyendo juguetes, pero en este caso habían de ser eléctricos, o sea, tenían que funcionar eléctricamente. Entonces, ellos tenían que decirle a los compañeros de sexto qué les recomendaban para hacer que realmente funcionara, para todas las dificultades que habían tenido, que no las tuvieran. Entonces, cada alumno por escrito escribía lo que le parecía, recomendaría a los compañeros. También lo explicaron oralmente a los compañeros de sexto y la clase, y al revés, también los de sexto les explicaron a ellos cómo lo estaban haciendo, cómo estaban diseñándolo, haciéndolo funcionar, etc. O sea que muchas veces es siempre de mayores a pequeños, pero hemos de pensar que también de pequeños a mayores pueden explicar y puede ser útil hacerlo. Y bien, la otra es comparar. Aquí es el resumen final que hizo la maestra de todo lo que habían ido añadiendo de sus ideas, y podían comparar con la inicial, y también cada alumno comparó el suyo inicial con el suyo final, su resumen, su mapa de relaciones. Y bien, evaluar el diseño, pues sería promover que se relacionen aprendizajes realizados en otros momentos. El producto tiene significación, es relevante, sirve, etc. Son preguntas que nos podemos hacer. O lo podemos hacer de una forma más simple, que pues vamos en una escuela para ver cómo vamos mejorando nuestros proyectos, o sobre todo en cada proyecto en qué incidimos más. Entonces aquí tienen pues diferentes ítems y vamos haciendo esta diana, de hecho una telaraña vamos construyendo, porque vamos de cada proyecto vamos analizándolo, y también la relación entre los docentes, o sea, los docentes nos hemos coordinado, porque claro, si cada uno lo hacemos, pero nos hemos de coordinar, de forma que el proyecto anterior y posterior tengan alguna, de otros cursos tengan conexiones, para que vean la realidad. Entonces, nos podemos autoevaluar los proyectos pues utilizando una diana, etc. Aquí no hay 20 preguntas, pero están resumidas, están recogidas en todo esto. Y ya termino. Tenemos que hacerlo. Tenemos que estar aquí, porque el STEAM es una fuerza que va más allá de la invención, está más detrás. Y teniendo claro que el futuro de cómo hacerlo lo tenemos que inventar entre todos, con todos y para todos. No es algo que... y por tanto también el STEM, que es crear algo, también requiere inventarlo entre todos los que aprenden, con todos y para todos.
O sea, el futuro como docentes y el futuro como aprendices ha de ser entre todos, con todos y para todos. Bien, y esta es mi reflexión.